eficientes, a los más competitivos y se generan incentivos para innovar, para invertir, para propiciar nuevas tecnologías, el capitalismo hace bien esa tarea. Sin embargo, lo que todo el mundo reconoce es que en ese proceso el capitalismo no se preocupa por los exitosos y los premia muy bien, pero los que quedan a la vera del camino en ese proceso no son objeto de preocupación por parte del sistema capitalista. Y eso hace que a la larga la desigualdad social, la desigualdad económica se va acentuando con el capitalismo. Fíjense que antes eso pareciera una discusión del tercer mundo, como quieran llamárselo, pero hay evidencia de que la desigualdad es un tema de mucha preocupación en los Estados Unidos, en los países desarrollados y aún en las economías emergentes, en China, en Rusia, en India inclusive, donde han surgido alrededor de la tecnología y alrededor del comercio nuevos multimillonarios. La desigualdad es un tema muy preocupante. China hoy está, digamos, llamado a ser el líder económico mundial y es una potencia enorme, pero eso no puede dejar de lado el hecho de que en China sigue habiendo mucha gente en condiciones deplorables. Lo que quiero subrayar con esto es que el capitalismo genera desigualdad. Y es entonces cuando uno se pregunta qué se puede hacer desde la esfera de la política fiscal para tratar de conjurar, atenuar o paliar esa situación. Y la verdad es que desde la teoría, digamos, al puro comienzo, cuando la gente se empezó a preocupar por los temas de hacienda pública, lo primero que se les ocurrió es que el capitalismo, habían ciertos bienes y servicios que eran importantes para una sociedad, pero que el capitalismo no producía. Por ejemplo, está clarísimo que un país educado es un país que va a tener mayor bienestar y el capitalismo tiene todas las condiciones técnicas para proveer servicios de educación. Sin embargo, si quienes necesitan esos servicios de educación son personas que no cuentan con los recursos, que no tienen el dinero para pagar por ese bien, la respuesta del capitalismo es clara. No voy a proveer esos servicios porque no puedo obtener la rentabilidad y esa es mi lógica. En esas condiciones, casi que la primera función que se le otorgó a la hacienda pública es resolver esos temas donde no podía llegar el capitalismo. Y es por eso que aparecen funciones como de proveer algunos bienes y servicios que son claves. La educación primaria, la salud extendida, la justicia. Hay otros bienes que pudieran ser muy importantes y que el propio capitalismo los podría proveer. Digamos, servicios de justicia, administrar justicia. Pero claramente, desde un punto de vista estratégico, no se puede permitir en una sociedad que la justicia quede en manos de la lógica del capital. Y por eso, digamos, ese tipo de bienes se reservan para la función del Estado. Esa primera función fue la función de provisión y digamos que los ortodoxos de esto dicen que a eso debería dedicarse el Estado y nada más, que hasta ahí debería llegar su intervención. Pero la segunda función que fue muy importante y que tiene especial ascendiente en el momento en que estamos atravesando, surgió justo con la crisis del año 29, en el siglo pasado. En esa depresión tan grande, Keynes fue el primero que observó que cuando las circunstancias eran tan deplorables, que los empresarios no tenían condiciones para invertir, cuando se perdían empleos, etcétera, era el gobierno el que estaba llamado a tratar de estabilizar la economía. Y entonces se dijo que la función de estabilización le competía a la política fiscal. En épocas difíciles, se supone desde la perspectiva keynesiana que lo que se debe hacer es una política fiscal expansiva, activa, con mayores gastos o, ojo con esto, con menores impuestos. Cualquiera de las dos opciones serviría para ese propósito. Sin embargo, ese tipo de intervenciones para estabilizar la economía fueron populares en esas épocas de crisis, por allá en los años 29, y durante 2 o 3 décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Pero resulta que por allá en los años 70 la gente decía que el problema no era la demanda, sino la oferta. El énfasis cambió, primaron las versiones neoliberales de este tema y un poco Keynes, digamos, quedó arrinconado y las teorías de Keynes. Resucitó Keynes otra vez con la crisis de los años 2009 y 2010, la crisis financiera internacional, y otra vez en este momento la gente se acuerda de Keynes y dice, mire, cuando la cosa está tan grave, pues el Estado tiene que intervenir para estabilizar no solo la economía, sino la sociedad. Y así lo han hecho en esta época de pandemia todos los gobiernos, unos más que otros, algunos más porque tienen más músculo financiero, monedas duras, etcétera,
Y pues Colombia no ha sido ajeno a eso. Digamos, el gobierno ha gastado de alguna manera importante en salud, en tratar de apoyar a la gente de menores ingresos y quizás algunos empresarios. El punto, sin embargo, es que esa parte del gasto uno la puede entender y decir, se está utilizando la política fiscal como el momento lo requiere. Pero lo que sí es un poco extraño es esta reforma tributaria, por la magnitud que tiene. Uno comprende que el gobierno y el Ministerio de Hacienda se encuentran en esta disyuntiva, se encuentran en el tema de que afuera el capitalismo, las casas calificadoras de riesgo, ven con preocupación que Colombia ha gastado más, el déficit se amplió y la preocupación es si Colombia va a poder pagar la deuda o no. En las últimas 2 semanas, la forma en que se negocian los bonos de Colombia en el exterior se han deteriorado. Digamos, la confianza de los inversionistas internacionales en los bonos colombianos ha caído y eso hace que las tasas de interés para nosotros en el endeudamiento tiendan a subir. Eso podría ser preocupante. Sin embargo, las tasas de interés por el momento que vive todo el mundo todavía están en un nivel relativamente bajo. Luego esa preocupación hay que tenerla en cuenta, pero no es que sea que nos vaya a dejar sin posibilidades para actuar. Bueno, lo que digo yo es que esta reforma tributaria lo que hace es quitarle recursos a los empresarios, quitarle recursos a los consumidores y en ese sentido no pareciera ser compatible con un proceso de recuperación. Ayer el DANE mostró que, a ver, solo por mencionar un par de números, en el año 2002, en Colombia, casi la mitad de nuestra población vivía en condiciones de pobreza según los estándares internacionales. Esa situación se había venido mejorando al punto de que al finalizar el año 2018, la pobreza en Colombia en esos estándares había descendido más o menos al 27-28%. Y sin embargo, ayer nos contaron desde el DANE, el director del DANE, que la pobreza en Colombia se volvió a subir como 12 o 13 puntos. Eso es un retroceso muy grande, eso es como si nos hubiéramos devuelto 10 años y eso debe generar una gran preocupación. Entonces, miren, frente a ese tema, yo creo que una clave puede ser la asistencia del gobierno con ingreso sostenible o como quieran llamar esos programas o con asistencia, pero realmente lo que yo sí creo que puede ayudar a recuperar esa situación es el empleo, o sea, que la economía se recupere. Y para eso creo que son clave dos cosas. Una, definitivamente una gestión mucho más importante en tema de la salud, de las vacunas. Fíjense ustedes que Estados Unidos, que ya logró vacunar como casi al 70% de la población objetivo, está anunciando la reapertura de Nueva York para todas las actividades y así por el estilo. Entonces, ese tema de la vacunación es absolutamente crucial para reactivar el empleo. Pero la otra cuestión que me parece complicada es una reforma tributaria que por la magnitud que se propuso, lo que hace es sustraer recursos del sector privado golpeado, de los trabajadores, de la clase media, y entonces, ¿cuál recuperación? O sea, si hay gente que ni siquiera tiene empleo y a través del IVA, por ejemplo, lo que le están es sacando más ingresos que de hecho no tiene. Entonces, yo entiendo que es necesario tratar de equilibrar el balance fiscal, que estamos gastando mucho y que los ingresos se cayeron. Esa brecha hay que cerrarla, pero probablemente este no es el momento más oportuno y menos en la magnitud que se propuso el gobierno. Digamos eso como en términos generales. Y luego, pues, yo comentaba la vez pasada, no sé, que tuvimos problemas de comunicación y por eso los voy a mencionar brevemente, algunos aspectos de la reforma que no, pues, que generan diferencia. Ha hecho carrera la idea de que un mejor sistema tributario es aquel en donde los impuestos de renta los pagan fundamentalmente las personas y no las empresas. ¿Y por qué esa idea es atractiva? Porque resulta que las personas pagan con una escala de tarifas que es progresiva, que favorece la equidad, mientras que en las empresas todos los socios, los grandes y los pequeños, pagan a la misma tarifa. Eso quiere decir que allí no se cambian las condiciones de equidad. Y entonces se quiere que Colombia vaya hacia esa orientación, pero la forma en que se está haciendo creo que no es la correcta, porque para que las personas naturales paguen más impuestos, entonces lo que el gobierno está proponiendo es bajar la escala
de manera que se incorporen gente de bajos ingresos o de la parte inferior de la clase media. Entonces, eso no va a transformar fundamentalmente el sistema tributario colombiano, sobre todo en materia de equidad. Se van a recoger unos pesos probablemente, pero eso no va a transformar los principios del sistema tributario, sobre todo en materia de progresividad. Luego, con ese punto, que parece ser que va a ser derrotado en medio de este trámite, no creo que el gobierno lograra un gran objetivo. El otro tema es lo del impuesto de patrimonio. Ese impuesto de patrimonio técnicamente tiene muchos problemas. Es un impuesto antitécnico que grava más a unos sectores que a otros, etcétera. Pero en la coyuntura que estamos afrontando, yo creo que es un recurso válido. Los que tienen más dinero, pues solidariamente deben aportar a esta situación de crisis y me parece bien en ese sentido, con solo una anotación en la que no voy a entrar con mucho detalle. Y es que históricamente, desde que el impuesto al patrimonio volvió a aparecer en Colombia a partir del año 2002, ese impuesto se pagaba por aparte de renta y nunca se mezclaba con renta. El hecho de mezclarlo, de hecho, es antitécnico. Pero en segundo lugar, eso hace que las personas que paguen el impuesto de patrimonio y estén en una situación más solvente en el impuesto de renta, van a poder deducir una mayor parte del impuesto de patrimonio respecto de otros que pagando el mismo impuesto de patrimonio tengan una renta menor. Básicamente ahí la sugerencia es que si uno va a cobrar un impuesto de patrimonio, ¿para qué hay que hacerlo deducible en renta? Si le parece a uno que es muy alto, pues bájele las tarifas, pero no ande complicando el sistema tributario, añadiéndole complejidades, posibilidades de evasión y sobre todo añadiéndole características que tornarían ese impuesto un poco regresivo. Eso en general. Y digamos, había un asunto que lo han llamado el impuesto a los salarios altos y les contaba yo la vez pasada que eso no es ningún impuesto porque la gente lo va a poder recuperar y entonces que el gobierno ahí no va a sacar nada, va a ser muy marginal la cantidad de dinero que va a sacar ahí, entonces ¿para qué meterlo? O hace un impuesto serio pidiéndole a los que más tienen que paguen, pero aquí se les está diciendo que paguen una plata y que después se les devuelva en 2 años. Eso el gobierno no va a sacar nada o casi nada de ahí. Y bueno, pues por lo demás lo que yo quisiera a partir de este momento es contarles lo del CIBAR, que es un instrumento que nos va a permitir analizar el impacto de las modificaciones que se hagan en IVA. Nosotros ya conocemos el proyecto de ley tan cuestionado, de pronto ahorita miramos los efectos que ese simulador reporta, pero es posible que ahorita en el debate en el Congreso surjan distintas ponencias con versiones distintas del IVA. Lo que este instrumento va a poder permitir es que evaluemos los efectos y veamos claramente de qué estamos hablando. Entonces, voy a tratar de compartir la pantalla para ver si les puedo mostrar el CIBAR propiamente dicho. Regálenme un segundito, por favor. Vamos a ver, creo que es por acá. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, compañeros? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, yo lo que les quiero contar es que CIBAR es un instrumento que se ha desarrollado con el apoyo de la Universidad Nacional. Digamos, allí nos brindaron un espacio para poderlo desarrollar. Y este es un instrumento en el que yo quiero insistir que es un instrumento basado en información pública. Aquí se toman datos del DANE totalmente públicos y algunos datos de la DIAN. Y hago el énfasis porque a veces pudiera alguien pensar que cómo así que nosotros estamos poniendo a disposición del público temas que son de la entraña de la DIAN o que tienen reserva. Para nada. Esto todo es basado en información pública y simplemente lo que hacemos es ponerlo a consideración de quien quiera utilizarlo. Este instrumento va a estar disponible a partir de la próxima semana y básicamente lo que es un Excel en realidad. Y entonces en este Excel lo primero que uno tiene que hacer es elegir entre dos tipos de escenario. Un escenario general o un escenario específico.
Ya les voy a contar de qué se trata cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, la forma de operarlo es que en esta primera hoja, donde dice casilla escenario, ahí en la zona gris, uno puede escoger uno, si va a ser un escenario general, o dos, si va a ser un escenario específico. Entonces, les voy a mostrar qué es un escenario general. El escenario general en realidad es este. Y entonces, ¿aquí qué hay? Aquí están los, yo no sé si tengo encendida mi pantalla, mi cámara. ¿Está Sí, encendida, hágale. Rami? Sí, sí, sí. La voy a apagar para que la pantalla de pronto se vea mejor. Ah, pero no me lo permitió hacer. Un segundito, por favor. Listo. Bueno, entonces lo que les decía es que aquí básicamente están como los 4 tipos generales de tratamiento que reciben los bienes, entre bienes exentos, excluidos, tarifa reducida y bienes grabados. Y al frente lo que ustedes ven son unos numeritos en la situación actual o en la situación de reforma. Y aquí lo que uno puede hacer simplemente es, por ejemplo, aquí donde dice los bienes exentos, este número 1 marca que se trata de bienes que tienen ese tratamiento, mientras que el 0 está reservado para los bienes excluidos. Si yo coloco aquí 0, entonces el modelo lo que me hace es calcular todos los posibles efectos de esa reforma. Vamos a tratar de verlos. Voy a cambiar de hoja y voy a ir a una hoja que está en resumen. Aquí les voy a explicar esta hoja que es. Estos son algunos de los resultados que arroja el CIBAR. Está el recaudo potencial que se podría obtener en Colombia con la legislación actual, luego el recaudo efectivo, la diferencia es la tasa de evasión, el IVA en la canasta familiar, cuánto pesa, el índice de precios al consumidor, cómo se vería afectado, cuánto paga una familia de IVA mensualmente, una familia promedio, etcétera. Y en este momento, la diferencia entre el escenario actual y la reforma está en ceros. Probablemente porque en la hoja de elección, que es donde se define el escenario, voy a ir a esa hoja. A ver, aquí está. Eso ocurre porque aquí en donde está el escenario tengo el número 2 y el número 2 es para un escenario específico y en realidad yo estoy trabajando con un escenario general o agregado. Aquí simplemente marco 1 para que sea un escenario general y ahora sí vamos a ver el efecto en el resumen. Ahí ya se quedó viendo hay un pedacito montado del JOS. Listo, vamos a ver si lo logramos así, Rami. ¿Se resolvió o no? No, achicarle, achicarle. Espérate a ver. No sé cómo eliminar eso, Rami. Espérate a ver. Bueno. Un segundito, Rami. Denme un minuto para poder quitar eso y ya vuelvo. Dale.
Listo. Rami, ¿me están escuchando ahora? Sí. ¿Ahora sí se ve mejor? Sí, ya. Listo. Bueno, más allá, disculpas por el inconveniente. Pero lo que les estaba mostrando yo es que aquí la reforma que estamos simulando es simplemente que los bienes exentos se eliminen. Y entonces, por ejemplo, miremos en recaudo. Esto daría más o menos 1.9 billones de pesos. Ese es el tipo de resultados. Si miremos, por ejemplo, un indicador que les cuento yo a ustedes que me parece bien interesante es en términos de lo que paga una familia promedio. Actualmente pagaría 115.000 pesos y con esa pequeña reforma que simulamos se pagarían 118.300 pesos con un cambio de 3.000 pesos por mes. Y bueno, aquí se pueden ver más cosas, pero yo creo que lo más interesante, esto es simplemente a manera de ilustrar cómo funciona lo del modelo. Y vamos a tratar de ir rápidamente hacia lo del proyecto de ley. Entonces, el primer paso siempre que uno esté manejando esta herramienta es ir a esta hoja de elección y definir si quiere un escenario agregado como el que estábamos haciendo ahorita o un escenario específico como el que voy a hacer ahora. El escenario específico es donde uno coge ya cada producto en particular y decide qué tratamiento tributario va a tener. Entonces aquí coloqué 2, eso es un escenario específico. Y aquí abajito, ustedes ven que hay los deciles que van a recibir la compensación del IVA. Normalmente el gobierno, la verdad, no va a tener posibilidades sino para compensar apenas a los 2 primeros deciles. Entonces esto quedó ya elegido y me voy a ir a mostrarles qué es el escenario específico. Aquí está. Entonces, el escenario específico, como les digo, ya consiste en decidir cada producto en particular qué tratamiento va a tener. Aquí en este momento, tanto el escenario actual como el de reforma están exactamente iguales, con las mismas tarifas y por ende, si yo voy a la hoja de resumen, un segundito, las diferencias están en 0 porque todavía no he hecho ninguna simulación. Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es que me voy a esta hoja específico y voy a ir a buscar que yo tenía aquí marcado el proyecto de ley que hace en materia de tarifas. Entonces voy a seleccionar estas tarifas del proyecto de ley, las estoy copiando y las voy a pegar aquí donde dice reforma. Las pego y ya puedo ir a mirar todos los efectos. Entonces, esto que estamos mostrando a partir de este momento son los efectos del proyecto de ley si pasara tal como lo presentó el gobierno. Entonces, por ejemplo, en términos de recaudo, esto incrementaría aproximadamente en 6.4 billones de pesos el recaudo neto del IVA a precios del 2020. Ya a precios del 2021 o 22 ya estamos hablando de 7 billones y medio, una cosa así por el estilo. Siempre es una cantidad muy significativa. ¿Qué le pasa a las familias en cuanto a lo que tienen que pagar? Pasarían de 115.000 pesos a 135.000 con un incremento de 20.000 pesos mensuales en mayor pago del IVA. Y una cosa que les había contado el otro día es que este modelo permite diferenciar pues temas de género. Entonces, aquí dice que el IVA hoy día en un hogar feminizado o en un hogar masculino representan 4.7% de los gastos totales del hogar. Pero con esta reforma que nos propusieron, en el caso de las mujeres pasarían a pagar el 5.6% de sus ingresos, mientras que en el caso de los hombres el tema quedaría en 5.4. La razón que explica esto es que las mujeres tienen una mayor representación entre los hogares pobres y los hogares pobres son los que más se verían afectados. A propósito de eso, por ejemplo, podríamos mirar otro resultado que ofrece CIVAR, que es el efecto en el IPC. Entonces aquí dice que entre los pobres, esto implicaría que el precio de la canasta familiar de los pobres se incrementaría 2%, de las familias vulnerables 2.14%,
1,60 para las familias de clase media, 1,15 para las familias de ingresos altos y 1,66 para el promedio de toda la sociedad. Y una gráfica que me gustaría que miráramos, perdón que me pasé, vamos a mirar, ya vuelvo. Es esta. Entonces, aquí lo que tenemos es que, según la propia información del DANE, las familias del decil 1 tienen ingresos por valor de 718.000 pesos mensuales. Actualmente pagan 33.000 pesos de IVA de esos 718 y con la reforma que nos están proponiendo tendrían que pagar 41.000 pesos. Entonces, en términos de porcentajes, las familias pasarían del decil más bajo, de los ingresos más bajos, pasarían de sacar el 4,6% de sus ingresos para pagar IVA, tendrían que pagar ahora 5,7%. Y estas dos columnitas, que son las que se grafican, lo que muestran es que las familias más pobres pagan actualmente 4,6%, pasarían las siguientes más pobres a pagar 4,9%, esto va subiendo 5,2%, 5,3%, 5,5%. Hasta ahí uno diría, perfecto, porque les está cobrando en mayor proporción cuanto más ingresos tienen. Pero fíjense que a partir del decil 6, esto cambia. El decil 6 tiene 5,5 y aquí que ya estamos entrando en la gente más adinerada, esto empieza a bajar hasta llegar al punto en que las familias de más altos ingresos solo pagan el 3,5% de sus ingresos en materia de IVA. Esto es lo que hace que el impuesto sea regresivo. Aquí se pueden ver muchas más cosas, pero lo que les digo es que este instrumento va a estar disponible y a partir de la semana entrante yo con Rami les envío el enlace y no se trata, hay un manual de cómo funciona, hay un tutorial de cómo se debe leer, etcétera, pero más allá de eso, desde la universidad vamos a estar brindando apoyo para quien lo solicite, a efectos de medir propuestas o de reflejar lo que el Congreso llegue a poner y colocarlo acá de manera que tengamos elementos para discutir. Yo lo que rescataría fundamentalmente de este esfuerzo es lo siguiente, y ahí yo pararía para que conversemos un poquito. Lo que rescato yo de aquí es que, digamos, esto intenta que no haya solo una versión oficial de los efectos de una reforma, por ejemplo, en materia de IVA, sino que se tenga una visión imparcial. Aquí estos datos son absolutamente basados en información técnica y no pretenden ni reflejar la posición de un gremio, de un sindicato o del gobierno. Este es un instrumento para que el que lo quiera utilizar lo refleje apropiadamente. Entonces yo creo que lo importante de esto es contribuir a que la gente tenga información adicional, porque normalmente lo que ocurre en estos debates es que el gobierno saca las mediciones y pues la gente opina sobre ellas, incluso para decir que no cree en ellas o que no les parece, pero no hay otra fuente de información contra cuál contrastar los efectos de la reforma. Entonces este es un instrumento que permite ese debate. Además de este instrumento de Excel, hay un documento, digamos que por un lado es como un manual que explica el funcionamiento del instrumento, pero al mismo tiempo aporta elementos conceptuales para tratar de entender esto. Lo que yo creo es que los sindicatos, los trabajadores o cualquier gremio, si fuera el caso, pueden llegar a un debate más informado, con más herramientas y se comprende exactamente de qué estamos hablando. Por ejemplo, la diferencia entre productos exentos y excluidos y su impacto, que es distinto entre las personas, entre las familias. Eso es muy importante que se entienda, de manera de que quienes del lado de los trabajadores tengan que dar este debate tengan más herramientas técnicas que les permitan sentarse en una mesa y decir, no, así no es, ¿sí? Entonces creo que por ese lado me parece que el instrumento es importante. Y la otra cosa es que en la medida en que la universidad siga brindando como el espacio, pues lo que queremos es que no solo se quede esto en materia de IVA, sino que podamos también tener instrumentos para medir impactos en renta y como crear de alguna manera un espacio que desafortunadamente no existe en la administración tributaria para pensar en estos temas, para ver cuál es el sistema tributario que más le